Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de J. de los Cobos. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 29 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. Sergio y yo os estábamos esperando. Sergio Ávila, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchísimas gracias, es un placer. Sergio es, como sabéis, es analista de IG. Sergio, yo creo que has venido en el día oportuno, porque hemos tenido unos comportamientos excesivamente eufóricos, parece ser, a partir de media sesión, con las explicaciones del Ministerio de Exteriores turco sobre bastantes avances o avances significativos en los acuerdos hacia la paz entre las negociaciones hacia acuerdos hacia la paz entre Rusia y Ucrania. Pero la pregunta que te lanzo, Sergio, es si no estamos pecando los mercados de un excesivo optimismo, vistos los antecedentes de que hemos tenido otros momentos también interesantes que han acabado al final absolutamente desdibujados. Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que los mercados ahora mismo única y exclusivamente están prestando atención a las noticias positivas que vienen de la guerra, ¿no? Hemos visto en ocasiones anteriores, cuando hemos tenido un conflicto bélico, que normalmente el mercado tiende a caer previo al conflicto, ¿no? Cuando se ve que hay posibilidades de que pueda ocurrir, y los primeros días de conflicto. Luego, a partir de que pues, llegamos y realmente empiezan pues a ver los ataques, el mercado tiende a descontar la situación y empieza simplemente a valorar las cosas positivas, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto ahora mismo. Ya no estamos descontando las cosas negativas que pueden seguir teniendo un alargamiento de este conflicto, porque no hay que olvidar que todavía no hemos llegado para nada a una solución. Y por otro lado, bueno, pues los inversores consideran que si finalmente hubiese un acuerdo, ese acuerdo podría conllevar de nuevo, ¿no?, a que pues se volviese a ver petróleo ruso encima de la mesa, que pudiera provocar pues que la inflación, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que todo el mundo está mirando, se pudiera mantener en niveles más bajos. Pero sí que es cierto que bastante optimismo, y habrá que ver efectivamente, ojalá, ¿no?, lleguemos a esa situación. El petróleo, Sergio, hoy, mientras tanto, sí que ha ido corrigiendo más, acercándose más hacia la barrera de los 100. Aunque supongamos que en pocos días tenemos ya las cosas claras, hay visibilidad sobre un acuerdo de paz, Moscú se retira y el escenario ideal que todos deseamos, ¿no? Pero ¿crees que hay suficiente margen para que el petróleo vuelva a corregir hasta los niveles de 70, 60 de los que partimos desde hace unos meses? Yo creo que la tendencia sigue siendo completamente alcista, ¿no? No hay que olvidar que la Agencia Internacional de la Energía nos ha dicho recientemente que el mercado se tiene que acostumbrar a tener 3 millones de barriles menos al día, ¿no?, procedente de Rusia. A pesar de que llegásemos a un acuerdo de paz, es evidente que los países occidentales están haciendo una rotación en búsqueda de alternativas, ¿no?, a ese petróleo ruso. Y por tanto, bueno, pues es cierto que si se llegase a un acuerdo, probablemente pues se calmarían un poco los ánimos. Pero por otro lado, lo que está afectando en el corto plazo al petróleo, yo creo que es el tema China, ¿no? El hecho de que China pues esté confinando a gran parte de la población, sobre todo partes de zonas importantes en cuanto a la producción. Pues bueno, alrededor de 50 millones de personas están confinadas ahora mismo, ¿no?, en China. Eso, por otro lado, es lo que está haciendo a los inversores plantearse la idea de que bueno, pues 200.000 barriles al día podrían dejar de consumirse durante todo el tiempo que esté China confinada. Si a eso le sumamos, efectivamente, que pudiera haber un acuerdo de paz, si finalmente lo hay, pues ahí tenemos una situación en la que la volatilidad que se está viendo en el petróleo se podría calmar. ¿Sería suficiente como para ver el petróleo a niveles más bajos? Yo lo dudo mucho, ¿no? Lo dudo mucho porque la demanda sigue siendo muy elevada, la producción sigue siendo escasa, ¿no? Seguimos viendo que los países productores de petróleo, pues en esos acuerdos que tienen no aumentan más la capacidad de producción, también en cierta manera porque tampoco tienen mucha mano para poder aumentar más esa capacidad. Y por tanto, bueno, pues en un entorno en el que la producción está limitada, la oferta está limitada, que hay restricciones a cierta parte de petróleo y una demanda que sigue siendo elevada, porque no olvidemos que todavía seguimos en crecimiento económico, los países se han reabierto después del coronavirus y siguen consumiendo petróleo, ¿no? Con lo cual, en ese contexto, yo creo que lo más normal sería ver
pues que el petróleo se mantenga a niveles elevados y que eso pues pueda seguir presionando la inflación en el medio y largo plazo, ¿no? Y de ahí que los bancos centrales ya hayan dado su brazo a torcer, indicando inicialmente que iba a ser una inflación transitoria y ahora ya consideran que sea una inflación permanente, que ya lo veníamos comentando. Pues menos transitoria, ¿no? Efectivamente. Las proyecciones de la revista Inversión, quiero recordar a nuestra audiencia que siguen, porque ya cuando las elaboramos hace un mes, ya descontábamos un acuerdo de paz durante este año entre Rusia y Ucrania y establecíamos que el petróleo siempre estaría en cualquier caso todos los meses que quedan de ejercicio y hasta marzo de 2023 por encima de los $100 por barril. Estoy hablando siempre de la referencia Brent. Y ya que cita Sergio la inflación, la vemos cada mes por encima, con IPCs por encima del 7% de aquí también hasta marzo de 2023. Sergio, situaciones como las que hemos vivido hoy nos dan pie al famoso dicho de los mercados, ¿no?, de que se compra con los rumores y se vende con la noticia. No sé si prevés que también sucederá en este caso. Se compra con el rumor de paz y se vende con la paz confirmada. Podría ser, ¿no? Estamos viendo efectivamente ese fuerte rebote en los mercados. Estamos viendo que, en cierta manera, la sobrecompra se empieza a acumular. Todavía no nos ha dado una señal de salida a niveles técnicos de sobrecompra, ¿no? Pero es cierto que eso podría ser algo muy factible, ¿no? Que se esté ya anticipando que se va a llegar a ese acuerdo de paz, que el petróleo se está corrigiendo y que está siendo un factor adicional que mete gasolina, ¿no?, a ese optimismo, y que en el momento en el que llegue ese acuerdo, pues puede ser que efectivamente ahí se deshagan posiciones y empecemos a ver algo más de presión, ¿no? Lo que habrá que ver ahora, a partir de aquí, es ver hasta qué niveles son capaces los índices de seguir subiendo. Si vemos que se superan niveles importantes, podemos nombrar algunos. Por ejemplo, yo me fijo mucho en el S&P 500, que es el índice director, ¿no?, de las bolsas mundiales, sí, que al final nos da la referencia. Coincides en eso con Codina, que siempre nos dice el S&P 500, el S&P 500. Sí, S&P 500 y el NYSE también me fijo mucho, ¿no?, para ver la amplitud que tiene el mercado en su conjunto. Bueno, pues el S&P 500 es cierto que está rompiendo justamente niveles importantes, ¿no? Ha roto el 61,8%, que es un nivel que todos los inversores suelen tener en cuenta cuando hay una fase o alcista o bajista, simplemente por ver posibles rebotes hacia donde puede llegar. Se ha superado ya el 61,8% Fibonacci. Probablemente al cierre de hoy en Estados Unidos podamos ver un cierre por encima de los 4.596, que son los máximos que tenemos del día 2 de febrero. Y por tanto, bueno, pues eso sería una señal bastante positiva a nivel técnico. Entonces, ¿sería momento para comprar ahora? Yo creo que no, porque ya hemos tenido un subidón importante. Entonces, desde el punto de vista técnico, lo ideal quizás sería esperar a que haya alguna corrección por sobrecompra, y en esas correcciones por sobrecompras, pues ahí intentar buscar aquellos valores que se puedan ver más beneficiados en el entorno en el que nos encontramos. ¿Seríamos capaces de distinguir ese entorno de sobrecompra desde un punto de vista fundamental, Sergio? Desde un punto de vista fundamental es más complicado, ¿no? Porque al final los fundamentos siguen siendo muy malos, ¿no? Cada vez van a peor. Lo digo para el tramo de audiencia que no está tan familiarizada con el análisis técnico, ¿no? ¿Qué noticias o qué hechos tiene que esperar o darían pistas de que hay una sobrecompra? Bueno, podríamos plantear justamente esa idea, ¿no? En el momento en el que hubiese un acuerdo de paz, ahí podríamos, si vemos que sigue subiendo el mercado en los próximos días, que se vaya acumulando, ¿no?, esa concatenación de compras, podríamos pensar que ese podría ser un momento fundamental, importante, como para plantear que a partir de ahí pudieran venir alguna fase correctiva. A nivel fundamental, bueno, pues también tenemos datos importantes esta semana en Estados Unidos, ¿no? Tenemos datos de empleo, sí, que es algo que venimos mirando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en la última reunión insistía que, a pesar de que subiesen los tipos de interés, esperaban que la economía norteamericana se siguiese manteniendo fuerte sin verse penalizada, debido a que, bueno, pues los datos de empleo seguían siendo muy fuertes. Evidentemente, si vemos unos datos de empleo muy potentes con una inflación elevada, ahí podemos anticipar que la subida de tipos de interés pueda ser más agresiva, ¿no? Ahí tendríamos otro dato fundamental. Al fin y al cabo, la bolsa se mueve también por liquidez. Cuanta más liquidez hay en el mercado, más fácil es que suban los activos, ¿no? que al final entre dinero en búsqueda de rentabilidad, en renta variable, y a medida que la liquidez va drenando el mercado, pues a partir de ahí
la cosa se pone más complicada. Es cierto que hemos visto, por ejemplo, los fondos sobre bonos, hemos visto que han caído con potencia los bonos de alto riesgo y también los bonos CEF. Eso normalmente suele ser un indicador también fundamental que nos puede anticipar que pueden venir curvas en el futuro, ¿no? Es lo que se denominaría el canario de la mina de carbón. Por lo tanto, bueno, pues eso sí que es cierto que estamos viendo ahí salida de liquidez de los bonos, que parece ser que en el corto plazo están entrando en renta variable, pero que no suele ser muy sostenible en el medio plazo. Ya que hablamos de bonos, desde ayer nos tiene preocupados la inversión de curvas en algunas referencias. Ayer hablábamos de que los 5 años superaron a los 30 años. Creo que hoy me comentabas que el 2 ha superado los 10. Todavía no, pero está muy cerquita, ¿verdad? Cerca, sí. ¿Cuál es tu análisis de toda esta inversión de curvas que está habiendo? ¿Realmente estamos descontando una crisis como nos están insistiendo nuestras fuentes? Bueno, los bonos es donde están los inversores profesionales, ¿no? Los inversores profesionales sí que están anticipando que podamos tener una crisis económica. ¿Motivos? Bueno, pues por un lado la inflación, que sabemos que es un factor muy negativo para los beneficios empresariales a futuro, porque al final, cuando aumenta la inflación, lo que reducimos es el poder adquisitivo de las empresas, de las familias, se reduce el consumo y por lo tanto se reducen también los beneficios. Y en el sentido de la inflación, bueno, los bancos centrales solamente tienen una posibilidad de contenerla, que es, como sabemos, reduciendo la liquidez y subiendo los tipos de interés. En ese entorno, ¿no? Un entorno de subida de tipo de interés, los costes financieros también aumentan y, por tanto, los beneficios tienden a ser menores, a reducirse. Entonces, lo que el mercado de bonos está comentándonos, aunque no lo diga directamente, pero lo dice con las curvas de tipos, es que consideran que la Reserva Federal se puede equivocar a la hora de aumentar las subidas de tipos de interés, porque eso pueda conllevar a una reducción del crecimiento económico y en definitiva terminar en recesión. Quizás lo que el mercado hubiese anticipado o hubiese preferido es que esas subidas de tipos de interés se hubiesen hecho antes, ¿no? Seguramente. Y evidentemente, pues ahora ya... Es una factura al giro de lo que comentabas antes, Sergio, de la famosa transitoriedad de la inflación, que durante meses hubo señales bastante evidentes de que el mercado no se la creía como si hacían los bancos centrales. ¿Este divorcio de discursos se está empezando a pagar ahora? ¿O realmente todo esto ya estaba descontado y ahora estamos viendo quizá que el temor es efectivamente que la FED y los bancos centrales se pasen de frenada? Claro, es que llevábamos tiempo, ¿no?, viendo los precios de las materias primas aumentando de manera considerablemente, y en ese entorno la inflación evidentemente se iba a ver reflejada, ¿no? Ese aumento de precios se iba a ver reflejado en la cesta de todos los bienes y servicios. Con lo cual, es cierto, ¿no?, que los bancos centrales han intentado pues dar una patada hacia adelante, intentando ver si había esa suerte, ¿no?, de que por algún factor externo, exógeno, pudieran el precio del petróleo reducirse y por tanto pues no verse obligado a hacer una política monetaria más agresiva, pero lo que es evidente es que ya no les queda franja de maniobra, ¿no? Ya sí o sí van a tener que subir los tipos de interés porque una inflación desbocada es mucho peor que un freno en el crecimiento económico de manera temporal, porque eso luego se puede solucionar, ¿no? Luego se puede hacer de nuevo en el futuro una nueva QE cuando ya esté la inflación controlada y ya está. Pero cuando se nos va de manos la inflación, controlarla es muy difícil. Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que han tardado mucho. Tardaron muy poco en inyectar dinero de manera radical, ¿no?, cuando tuvimos la crisis del coronavirus, y luego normalmente suele pasar que los bancos centrales tienden a ser muy rápidos a la hora de inyectar, pero tienden a ser muy lentos a la hora de drenar. Sergio, si te parece, vamos a analizar algunos valores concretos. Empiezo por Banco Santander. Decíamos que la banca resiste bien. De hecho, hoy se conocía que el BCE estresará a los bancos europeos, a los bancos de la zona del euro, por ser más concretos, con escenarios similares a los de la guerra de Ucrania, y que probablemente, según un análisis de finanzas.com, pues ese estrés conllevará o dará como resultado que puede mantenerse el dividendo que está previsto y que, según nuestras proyecciones, tampoco afectaría a los caminos de la cotización. Pero, Sergio, te hemos traído para que nos cuentes tú, por ejemplo, cómo ves a Banco Santander y el momento en el que estamos de recuperación. 3 puntos. Algunos analistas, sí, desde un punto de vista fundamental, ven
ven que podría acercarse a los 4. ¿Cuál es tu opinión? Bien, bueno, pues desde el punto, vamos a empezar, si te parece, por el punto de vista fundamental, ¿qué es lo que esperamos para este año 2022? 2021 acabó con 46.404 millones de ingresos. Para este año esperamos 48.587. Estaremos hablando de un aumento del 4,7% con respecto al año anterior. ¿De dónde saldrían, Sergio? Los ingresos. El incremento de ingresos, sí. ¿A qué palanca se lo atribuís? Pues no te lo tengo calculado. Bueno, lo buscamos y lo comentamos más adelante o en siguientes episodios. Sí, lo tengo calculado a nivel macro, a nivel general, pero no lo tengo calculado a nivel individual. También tengo calculado lo que sería el beneficio por acción esperado, que en este caso se esperan 48 céntimos de euro, cuando el año pasado tuvo 47 céntimos. Estaremos hablando de un aumento teórico del 2,13%. En teoría, ¿no? Luego ya veremos a ver qué es lo que pasa, serían las proyecciones. El consenso de analistas, me he fijado que marca un precio objetivo en el entorno de los 3,95 de media. Y bueno, pues en este entorno en el que nos encontramos le viene bien, es cierto, la subida de tipos de interés, porque el aumento de la rentabilidad de los bonos hace que aumente los tipos de interés reales del mercado, eso es positivo. Pero habrá que fijarse en el futuro si ese aumento de los tipos de interés acaba afectando negativamente a la economía y que, por tanto, pues al final pudiera acabar afectando a su negocio. En el corto plazo, a nivel técnico, es un valor que se puede perfectamente mantener en cartera. Vimos cómo la última corrección pues nos ha parado en niveles de 2,50 aproximadamente, sin perder el soporte anterior, que lo teníamos en el entorno de los 2,31, y se está recuperando fuertemente en las últimas semanas, recuperando también pues niveles que para mí son clave, ¿no? Como pueden ser pues, medias móviles de largo plazo. Estamos muy cerca de volver a la zona de máximos anteriores que habíamos visto justamente el 11 de febrero, que se encuentran en el entorno de los 3,48. Y bueno, si superásemos esos niveles a nivel técnico también, pues podríamos plantear que eso sería una confirmación de que tuviéramos un primer impulso alcista activado. Y en ese sentido, pues la proyección podría seguir aumentando al menos hacia la zona de los 4,04, ¿no? Que sería el siguiente nivel de resistencia relevante. Con lo cual, en este contexto, primer soporte lo tenemos en los 3,025, luego tenemos soporte en los 2,90, y mientras se mantenga por encima de esos niveles, pues son valor que se puede mantener. Deja que te pregunte por Repsol, el escenario de petróleo que estábamos describiendo hace unos minutillos, con el barril claramente por encima de los $100 en los próximos meses, aunque sí que está corrigiendo. Pero ¿cómo puede encajar la petrolera el futuro de los próximos meses inmediatos? Bueno, pues teniendo en cuenta que se espera, ¿no?, que el precio del petróleo se mantenga alto, ¿no?, niveles altos, pues eso siempre beneficia al sector. El petrolero es uno de los sectores que mejor se han comportado en los últimos meses, anticipando a los inversores que sus beneficios iban a aumentar y, por tanto, pues lo ha venido haciendo muy bien. Repsol lleva desde octubre de 2020 una subida importantísima, una revalorización en precio, pues que hasta los máximos del 174%. Y ahora pues seguimos estando en tendencia alcista, ¿no? La tendencia sigue siendo positiva. Los inversores de momento siguen planteando, ¿no?, que los precios del petróleo altos pueden mantener los beneficios al alza, ¿no?, de las compañías petroleras, y eso le beneficia. Yo me fijaría para este año 2022, se espera que tenga un beneficio por acción de 2,40 euros, cuando el año pasado tuvo 1,61. Por tanto, estaremos hablando de un importante incremento de los beneficios teóricos, ¿no?, por acción. Y el primer soporte a nivel técnico lo tenemos en el entorno de los 11,16. Siguiente soporte 10,29 y luego el clave para mí estaría en el entorno de los 9,70. Siempre que se mantenga por encima de esos niveles, pues la tendencia sigue siendo positiva, sigue siendo alcista. Hoy hemos visto que no le ha sentado nada bien estas correcciones del petróleo, se ha ido un 1,11%, pero bueno, vamos a dejarlo en el frame del día y nos quedamos con tu análisis. Sí, sobre todo si perdiese los 11,16, en el corto plazo se nos generaría una figura técnica de doble techo, que sí que nos puede llevar una corrección y pues hacia lo que es la directriz, ¿no?, que unía los mínimos crecientes desde el 20 de julio. Podríamos ver algo de corrección, pero aún así no se perdería la tendencia.
Uh-huh. Avanzamos. Te pongo el reverso de la moneda. Una compañía que se puede beneficiar del petróleo más barato, que es IAG, aunque me parece que es de las pocas cosas que se puede beneficiar últimamente. Con el escenario de incertidumbre sí totalmente abierta, porque ni nuestras fuentes más solventes en el sector del turístico sabe qué va a pasar con el turismo en los próximos meses. ¿Qué podemos esperar de IAG, Sergio? La verdad es que la visibilidad que tenemos es nula, ¿no? Muy reducida, o sí, prácticamente nula. Es cierto que el sector estaba anticipando, ¿no?, que podría tener un buen año 2022, una vez que salíamos de la crisis económica del coronavirus. Las perspectivas inicialmente eran buenas para este año, de momento siguen siendo buenas, ¿no?, o mejor que las que hemos tenido el año pasado, pero se ha metido la guerra por medio, han aumentado efectivamente los costes de los carburantes para las aerolíneas y esto, pues evidentemente, es un factor muy negativo, ¿no? De momento, bueno, pues seguimos estando dentro de una tendencia bajista. Tuvimos un fuerte rebote desde los mínimos de octubre de 2020 hasta la zona de los 2,58. Luego hemos entrado en una sucesión de máximos y mínimos decrecientes con toda la incertidumbre generada, ¿no?, por todas las cosas que tenemos encima de la mesa. Y bueno, pues de momento seguimos estando en tendencia negativa. ¿Cuándo podríamos plantear que pudiera ser que el valor pudiera empezar a mejorar a nivel técnico? Pues estaríamos en el entorno de los 2 euros. Uh-huh. Pero para eso deberíamos de ver efectivamente que la guerra de Rusia y Ucrania pues finaliza, que se acaba la parte también del confinamiento en China y que todo eso hace que los precios del petróleo pues se puedan ver un poquito más, menos tensionados, ¿no?, que eso le pueda beneficiar en cierta manera a corto plazo en cuanto a sus costes, que siguen siendo elevados. ¿Qué me dices de la inflación? ¿Puede afectar abiertamente a la industria de los viajes? ¿O tienen capacidad para retener la inflación, por ejemplo, en márgenes y no trasladarlo a precios, para ver si consiguen tener un número de clientes interesantes este año, o va a ser absolutamente imposible? No sé si tenéis estas previsiones trabajadas. Es complicado, ¿no?, poder extrapolar a precios, teniendo en cuenta la fuerte competencia también que hay dentro del sector de las aerolíneas, que es un sector muy cíclico en el que, bueno, pues cada vez hay más compañías low cost, ¿no?, que tratan de aumentar la cuota de mercado en base a precio. Y bueno, pues es cierto que la ciudadanía cada vez está más acostumbrada a pagar menos coste por los precios por viajar más kilómetros. Efectivamente. Sí. Entonces, lo pueden intentar repercutir, pero no va a ser algo sencillo y fácil. Uh-huh. Vamos hacia uno de mis valores favoritos, PharmaMar, que estamos a punto de acabar marzo. Nos quedan 2 días, pero ya podemos decir con poco margen de error que va a ser uno de los mejores valores del mes en el IBEX 35. Vuestra visión sobre esta farma, Sergio. Bueno, pues una mejora clarísima, ¿no?, de PharmaMar. Sí, desde que presentó resultados, ¿no? Ahí hay un punto de inflexión interesante. Presentó resultados y eso le ha venido realmente muy bien. Hemos visto que ha dejado ahí pues un soporte claro, muy relevante, en la zona de los 45,90, aproximadamente 46. Y desde ahí pues estamos empezando a ver señales de giro, de cambio de tendencia, no señales de suelo importante. ¿Se está agotando el rally, te interpreto? Se estaría agotando la caída. La caída, vale. Uh-huh. Y yo diría que lo que se agota es la caída aquí en este caso, que bueno, pues hemos tenido esas noticias también positivas dentro de la compañía. El hecho de que Jazz Pharmaceutical pues pague $25 millones por la venta de la lurbinectina, que es difícil de pronunciar. Pero lo has dicho a la primera, ¿eh? Y que también podrían recibir más fondos por parte de, bueno, pues si se siguen vendiendo más, se pueden recibir más en el futuro, pues eso también son buenas noticias a nivel fundamental. Y a nivel técnico, lo que decíamos, ¿no? Bueno, para este año 2022 se espera a nivel de beneficio por acción que, bueno, que se reduzca con respecto al año pasado. Se espera que sean 4,48 euros, el año pasado fue 5,13, pero aún así ya ha estado muy castigada la compañía y esto pues hace que el mercado ya empiece a pensar que quizás se le ha castigado demasiado, que es una compañía que ha sido muy, muy penalizada. El hecho de que haya roto la zona de los 63,30 a mí me da la idea, me resulta que tenemos por delante cosas interesantes, ¿no? Porque se nos ha activado un objetivo teórico por lo que sería un doble suelo, una divergencia bajista
a nivel técnico, lo cual nos quiere decir que ahí hemos tenido una zona de no consolidación, bueno, sí, podría ser de consolidación o de adquisición de acciones por parte de las manos fuertes, y que por tanto, manos fuertes hablamos de fondos de inversión que se hayan podido posicionar ahí, y una vez roto ese nivel de 63.30, pues lo más probable sería seguir viendo subidas. Primera resistencia la tenemos en 76.12 y luego la proyección por esa divergencia bajista, bueno, pues nos la marca en los máximos del 15 de septiembre, que se sitúa en el entorno de los 82.80. A ver si lo vemos ahí, ojalá, porque puede ser un buen movimiento. Sergio, si te parece, cerramos la sesión del día. Muchísimas gracias. Sergio Ablias, analista de IG. Gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y a vosotros, amigos inversores, mañana en la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez con sus hechos relevantes. Como os dije ayer, la agenda que marca las agendas. Y nos volvemos a encontrar al cierre de la sesión de mañana con las bolsas europeas ya, pues bueno, pensando en irse a la cama. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.